Ahora, ya que tenemos la cantidad suficiente de personas en el Kahoot, vamos a empezar con esto. Vale, como siempre, vamos a realizar nuestra pregunta de prueba para ver si todo está funcionando perfectamente. Entonces, de selección múltiple de Neurus es el mejor grupo de interés de todos. 100 rojo o 100 azul. Listo, entonces ahí están llegando las respuestas perfectamente. Podemos continuar. Listo. Vamos a seguir. Acuérdense que esta primera pregunta no da puntos. Y ahora sí, ¿qué es la recuperación activa? A ver, una forma de examinar el conocimiento que se ha adquirido, una forma de relacionar dos procesos cognitivos distintos, un tipo de memoria a largo plazo o uno de los pasos de la sinapsis. Tenemos respuestas por aquí. Entonces ahí tienen buen tiempito para que puedan pensar, no se olviden. Con esto pueden ir acumulando sus punticos para ver si son de los 3 primeros cuando lleguemos a hacer el consolidado después de varios Kahoot que hagamos durante estas charlas académicas. Tenemos como respuesta una forma de examinar el conocimiento que se ha adquirido. Esa es la recuperación activa. Listo. ¿Verdadero o falso? ¿La actitud tiene efecto en el desempeño durante la realización de un examen? ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Claro que sí. Listo, continuamos. Sarey sigue de primero, sigue Tania, Gem y Orange. Listo, ahí en el podio, marcando los tres. ¿Cuál suele ser el método de estudio más utilizado por los estudiantes? Flashcards, resumir, subrayar o releer. Ahí vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué creen? Flashcards, resúmenes, subrayar o releer. Muy bien, releer. Releer es el más frecuente de todos. Listo. Bueno, el podio se acaba de modificar. Sigue Orange, ahora Laurita y Valen Matute. Listo, seguimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, a ver, ya les leo las opciones. Cuando se realiza menor esfuerzo cognitivo, se recuerda mejor la información. Cuando se realiza mayor esfuerzo cognitivo, se recuerda mejor la información. Cuando se realiza menor esfuerzo cognitivo, se recuerda peor la información. O cuando se realiza mayor esfuerzo cognitivo, se recuerda peor la información. ¿Qué dicen? Faltan algunos por contestar. Rápido. Listo. Cuando se realiza mayor esfuerzo cognitivo, se recuerda mejor la información. Muy bien. Listo. Orange sigue de primero. ¿Cuál de las siguientes no es una alteración estructural relacionada con la consolidación de la memoria a largo plazo? El aumento del número de lugares de liberación de vesículas presinápticas, disminución del número de vesículas del transmisor, aumento del número de terminales sinápticas o modificaciones de las estructuras de las espinas dendríticas. Disminución del número de vesículas del transmisor. Bueno, de pronto esta era la pregunta más compleja de todas. Aquí vamos a ver quiénes quedaron en el podio y de cuarto y quinto. De tercero tenemos a Laurita. Muy bien, 4 de 6. 5 de 6, Valen Matute, de segundo. Y de primer puesto tenemos con 5 de 6, a Orange. Muy bien. De cuarto puesto tenemos a Rafael y de quinto a Moni. Bueno, ahí les hacemos mención honorífica y ya van punteando estas personas. Y listo. Entonces, ya vamos a empezar con nuestra charla propiamente. Vamos a descargar el consolidado de respuestas y listo.
Entonces, si quieres ahí, Lina, puedes proyectar tu presentación y dar inicio a la exposición. Hola, ya la voy a proyectar. Me cuentan Dale, si se ve, por favor. claro que sí. Ahí está subiendo. Listo, listo, ya miramos. Listo, ahí aparece como si ya estuviera cargando. Sí, ahí también me sale cargando. Listo, listo. Listo. ¿Arrancamos? Sí, claro que sí, está perfecto. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Espero estén teniendo una excelente noche el día de hoy. Yo soy Lina María López Núñez. Soy estudiante de tercer semestre de Medicina de la Universidad de La Sabana. Antes que nada, me gustaría, por supuesto, agradecerle al Grupo Neurus por darme la oportunidad y el espacio de venir aquí a contarles esto y hablarles de esta charla y este tema que me interesa muchísimo. Y también me gustaría agradecerle a Sara Yate por ayudarme tanto durante la realización de esta charla. Bueno, voy a comenzar diciendo algo un poco controversial y por lo que en primer lugar me lancé a realizar esta charla. Y es que la forma en la que usualmente abordamos el estudio y el aprendizaje no es la más efectiva. Creo que todos los que estamos aquí presentes nos hemos familiarizado con esta palabra de alguna otra forma. Algunos seguro la están viendo y se les prende el bombillito de la angustia de debería estar estudiando en lugar de esta charla de Neurus. Para esas personas ansiosas, no se preocupen, intentaré sacar el mejor uso de su tiempo para enseñarles algunos tips basados en evidencia que pueden llegar a mejorar su desempeño a la hora de estudiar. Empecemos por reconocer que aquí la mayoría somos estudiantes que hemos avanzado a lo largo de nuestra vida sin que nadie nos haya enseñado a estudiar, o por lo menos a mí nadie nunca me enseñó. Entonces, por eso que hacemos intuitivamente lo que creemos que arroja más resultados o nos funciona mejor. Ojo, con esto no quiero decir que únicamente esta charla está dirigida a estudiantes, aunque principalmente así sea. Algunas de las cosas que voy a mencionar ahora pueden ayudar a retener nuestra retención pueden ayudar a mejorar nuestra retención del aprendizaje en todas las áreas de conocimiento. Antes que nada, me gustaría decir que la mayor parte de la información que va a estar presente en esta charla la he sacado de este libro que se llama Make It Stick, que está hecho por Henry Rodriguez y Mac McDaniel, que son científicos cognitivos que han dedicado la mayor parte de sus carreras al estudio del aprendizaje y la memoria. Técnicas de estudio. Ahora les quiero pedir que por favor todos piensen en técnicas de estudio, en cualquiera que se les ocurra, ya sea releer, reescribir, flashcards, porque son muchísimas. Seguro a todos se nos vienen un montón de ideas a la cabeza. Bueno, en un estudio que se realizó en 2010, se les preguntó a 177 estudiantes de la Universidad de Washington San Luis cuáles eran las estrategias que utilizaban y cuál era su estrategia número uno. Como pueden ver en la gráfica, las más utilizadas son releer y reescribir. Entonces, seguramente todos alguna vez hemos usado estas dos estrategias. Seguramente muchos de los que están aquí presentes las continúen utilizando y les funcionen. No obstante, por más de que parezcan intuitivas y que la mayor cantidad de estudiantes, como pueden ver a nivel mundial, las usen, lo cierto es que se ha demostrado que no son la forma más efectiva o más eficiente de recordar y aprender la información. Entonces, seguro se preguntan, ¿nos han mentido? La respuesta que les tengo es, en realidad, no, nosotros nos hemos mentido. Espero que esté habilitado el chat. Me gustaría que ahora realicemos un pequeño experimento con una imagen que puede que todos hayamos visto miles de veces. De las siguientes opciones, A, B, C y D, ¿cuál creen que es la correcta? Por favor, escriban sus respuestas en el chat. O abran su micrófono. Sí.
C, D. ¿Pero dónde está el chat? El chat debería aparecer como un icono. B, C. Demos unos segundos más, ya están contestando. C, C, D, B. Bueno, vemos un montón de respuestas distintas. Los que acertaron, los que decidieron, los que dijeron la D, pues estaban en lo correcto, muy bien. Pero como pueden ver, la mayoría, pues no. Esta es mi forma de adoptar entre ustedes un experimento muy famoso que se conoce como el experimento del centavo o de Penny Memory Test. Este es un estudio que se realizó en 1979 en el que se le pidió a una serie de americanos que identificaran entre las dos imágenes que ven en la pantalla cuál era la imagen verdadera. A pesar de que todos los que participaron en el experimento habían tenido un centavo en sus manos miles de veces, casi nadie escogió la respuesta correcta. ¿Esto qué nos deja como indicio? El exponerse a algo muchas veces no garantiza el que vayamos a grabarlo en nuestra memoria o que lo entendamos. Esto puede funcionar, por ejemplo, antes de marcar un número en el celular. Lo hemos hecho miles de veces. Y de hecho es más fácil si se realiza en grupos de 3 dígitos. Es por eso que así se marcan así es como funcionan los números de teléfono. Pero esto no funciona siempre, y menos como para memorizar una lectura completa. Es por eso que releer las suficientes veces no garantiza el que vayamos a grabar en nuestra memoria toda la información que estamos intentando aprender. El releer, de hecho, trae varios problemas. Toma demasiado tiempo. Releer 2, 3 veces, tal vez 10 páginas. Eso nos puede tomar mucho tiempo y la verdad es que no nos da un recuerdo perdurable. Es demasiada la información que estamos intentando aprender. Además, crea un problema importante que es una ilusión de dominio. ¿Con qué me refiero a esto? La ilusión del dominio se forma porque se genera un aumento de la familiaridad con el texto que puede llegar a confundirse con entenderlo o dominarlo. Es aquí cuando les vengo a hablar de fluidez versus dominio. Fluidez. El que hayamos leído un texto 3 veces en una noche sentados. Eso nos permite tal vez reconocer algunas palabras, reconocer los gráficos, las imágenes, pero esto no garantiza que realmente lo entendamos. El releer nos engaña, nos hace creer que tenemos un dominio sobre algo cuando puede que realmente no lo tenemos. Y eso no, sí, lo que les dije, no garantiza que realmente lo entendamos. Entonces ahora se pueden preguntar, ¿cómo podemos estar realmente seguros de que sabemos un concepto? Déjenme introducirles a la idea de recuperación activa. O en otras palabras, examinarse. Yo sé que examen suena una palabra horrible, que todos luchamos contra ella cuando llega ese momento del semestre en que tenemos que estudiar todo, pero la verdad es que podemos usarla a nuestro favor. El examen, examinarnos a la hora de estudiar, tiene varios beneficios. Nos muestra lo que sabemos y lo que no. Si a la hora de estudiar yo tengo mi tema y en lugar de releerlo simplemente me pregunto qué es lo que sé y qué es lo que no, así como si estuviera en un examen, pues me doy cuenta qué son esos puntos débiles en los cuales yo tengo que reforzar, qué es lo que tengo que repasar. Además, otro beneficio de examinarse es que reconsolida la memoria, fortalece las conexiones con lo que ya sabemos y hace que sea más sencillo recordarlo en un futuro. Ahora, para que me crean, les voy a mostrar cómo se ve esto aplicado a la práctica. En 2011 se realizó un estudio en Columbia, Illinois, en el que una materia científica se dividió en 2 para impartirse a los estudiantes. Una parte del material fue sometido a un quiz antes del examen final y la otra parte del material fue revisada 3 veces en clase. Los resultados fueron un poco en contra de lo que se esperaba. Pues la parte del material que fue sometido a un cuestionario, en esa los estudiantes promediaron a menos o 90, que es lo que equivale a una calificación de 1 a 100, mientras que la que revisaron 3 veces promediaron C+ o 78. Como pueden ver, la diferencia es abismal entre repasar algo 3 veces, que puede tomar el doble de tiempo, a simplemente realizar un cuestionario.
Ahora que hemos mencionado un poco sobre la memoria, vamos a hablar un poco de cómo funciona esta. Esta es una cita que puede parecer complicada, pero voy a intentar explicársela de la forma que yo la entendí. Y es que, fisiológicamente, los recuerdos se producen por variaciones de la sensibilidad de transmisión sináptica de una neurona a la siguiente. Estas variaciones, a su vez, generan nuevas vías o vías facilitadas de transmisión de señales por los circuitos neurales del cerebro. Las vías nuevas o facilitadas se llaman huellas de la memoria. Entonces, ¿cómo es que yo imagino este concepto que parece bastante difícil? La primera vez que vamos a un sitio, por ejemplo, a la Universidad de La Sabana, nos cuesta bastante ir, utilizamos una única vía que fue la que nos dio Google Maps o la que nos dijo el señor de cómo llegar, de pronto nos metimos en un trancón, pero ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que vayamos a la universidad, pues ya sabemos otros caminos por los cuales podemos ir para, no sé, tomar atajos y evitar el trancón. Es un poco así como funciona la memoria. Tenemos un conocimiento y al momento de generar recuerdos se van a formar nuevas vías para acceder a este y que sea así más, pues nuevas vías que nos permitan acceder de forma más rápida. Estas vías alteradas se forman por distintos motivos, se forman de distintas formas. Un aumento de los lugares de liberación de vesículas para la liberación de neurotransmisores, un incremento del número de vesículas. En la imagen, perdón, a la imagen a la izquierda tenemos, por ejemplo, la neurona presináptica. Entonces ahí se pueden ver el número de las vesículas. Cuando tenemos un recuerdo y cuando les digo que se forman estas nuevas vías para acceder a la información, entonces lo que pasa es que se generan más vesículas. Aumenta el número de terminales sinápticas y se generan unas modificaciones de las estructuras de las espinas dendríticas. El obligarnos a recordar la información, por ejemplo, cuando nos hacemos un examen nosotros mismos o durante el mismo parcial, estamos buscando esa sinapsis en nuestro cerebro, estamos intentando recordar qué fue lo que aprendimos. Y se ha demostrado que el buscar esta sinapsis, el que nos cueste, el que no sea fácil, el que nos tengamos que esforzar por recordar qué fue lo que viene esa clase, nos ayuda a recordarlo más en un futuro, nos ayuda a mantener la retención. Cuanto más sea el esfuerzo cognitivo que se emplee para la recuperación, es decir, para el examen, mayor va a ser la retención de este. Ahora que ya entendemos sobre la sinapsis y sobre los exámenes, no puedo dejar de resaltar la importancia de hacerse preguntas. Y eso es algo que podemos realizar en el mismo momento del aprendizaje. Es decir, mientras estamos leyendo el texto, podemos parar y preguntarnos, ¿qué fue lo que acabo de aprender? Buscar esa sinapsis de lo que acabamos de leer. O mientras el profesor, tal vez al final de la explicación de la clase, se acaba la clase y podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que yo aprendí? ¿Qué fue lo que explicó el profesor? Intentar esforzarnos por recordar qué fue eso que vimos en la clase. Y es por eso que les voy a pedir que se tomen un momento y piensen, ¿qué es lo que han aprendido hasta ahora? El solo ejercicio de intentar recordar qué fue lo que aprendimos es algo que puede generar una gran diferencia en el recuerdo que tengamos sobre esta. Por ejemplo, en el ejemplo de la práctica que les dije de los estudiantes. Ahora hablemos del otro componente fundamental de la memoria, uno de los más importantes, el tiempo. Eso lo aprendí en primer semestre, doctor, yo no me acuerdo qué era eso, no me acuerdo cómo funciona el ADN, o eso lo vi en el colegio, ya no me acuerdo cómo se divide. El tiempo es un factor que puede ser usado a nuestro favor si lo combinamos con el principio que les acabo de explicar de la recuperación activa. ¿Cómo? Bueno, si dejamos un tiempo suficiente entre cada sesión de estudio, de repaso o de recuperación, esto puede generar un esfuerzo cognitivo. Entonces, ¿cuánto tiempo dejamos? Bueno, podemos dejar el suficiente tiempo para que sea difícil, pero no demasiado como para que tengamos que volverlo a estudiar. Entonces, les voy a explicar un poco más cómo funciona este tema. Si espaciamos las sesiones entre los estudios, como les dije, nos va a costar más. Tenemos que dar un intervalo de tiempo para que nos cueste, para que se nos haya olvidado un poquito, pero no demasiado como para que tengamos que volverlo a estudiar todo completo. ¿Cómo relacionamos estas dos ideas?
con el concepto de repetición espaciada. Ahora les voy a presentar la razón de todos nuestros problemas con la memoria. La curva del olvido. Esta es una gráfica porque presenta en términos generales cómo es que funciona nuestra memoria. Como podemos ver a la izquierda justo al inicio. El material impartido, no tenemos, apenas nos lo explican, tenemos en teoría una retención del 100%, lo que acabamos de aprender, pero ya al día siguiente ya está disminuido un montón al 80%. Y a los 3 días ya la retención es solo del 60%. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo usamos el tiempo a nuestro favor? Podemos interrumpir la curva del olvido. Y eso es lo que ven con las gráficas que están así paradas. Como pueden ver, si cuando ya solo al siguiente día, cuando ya solo tenemos un 80% de la retención, volvemos a repasar el tema, pues vamos obviamente a subir la retención y ya al tercer día hay una diferencia abismal con solo repasar una vez. Si repasamos al día siguiente, ya al tercer día tenemos una retención del 80%, mientras que si no lo hubiéramos hecho, la retención sería del 60%. Ya que entendemos como esta idea de repetir en unos ciertos intervalos de tiempo, de cuestionarlos, ahora les traigo otra vez esta imagen. Escriban en el chat, como ya saben que funciona la dinámica, cuál es la respuesta correcta. Laura Fernanda dice D, María Alejandra D, María Camila D, Laura Ortiz D, D. Bueno, los que recordaron la D, muy bien, están en lo correcto. Es un poco cómo funciona, ¿no? Ya fue más fácil una vez que ya lo hemos aplicado. Ahora hablemos de unos tips sobre cómo podemos aplicar lo que acabamos de ver. Equivocarse. Equivocarse es importante, nos tiene que costar el aprendizaje. Entre más nos cueste, más nos vamos a acordar. Hacer preguntas durante la lectura, durante la clase, hacernos preguntas durante la misma charla, durante lo que estemos intentando aprender en un futuro. Mientras estoy leyendo un libro que me guste, si quiero entenderlo, si quiero recordarlo, es bueno parar y preguntarme, ¿qué fue lo que acabo de leer? Buscar esa sinapsis. Elaborar. Elaborar se refiere a explicar el tema en nuestras propias palabras. Este es mi método favorito para estudiar, me funciona bastante bien porque se combina un poco con la recuperación. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es, me hago una pregunta, entonces, ¿cómo funciona la sinapsis? Entonces yo listo, y empiezo a explicarla a mis propias palabras, haciéndome, dando énfasis en que entendí, me tengo que mostrar a mí misma que yo entendí ese tema. Entender es importantísimo, porque no podemos aprender algo que realmente no hemos entendido. Sino que, ¿cuál es la gracia? Entonces, eso es básicamente lo que es elaborar, como intentar recordar o explicarte el tema en tus propias palabras, y así estás buscando esa sinapsis, estás intentando buscar formas de llegar a ella relacionándolo con lo que tú ya conoces. Repetir. Todo el mundo sabe, y creo que todo el mundo lo ha dicho, lo de que es importante repetir y repetir y repetir y repetir, pero no repetir en vano. Es importante ser crítico con lo que sabemos. Si ya hemos repetido un tema 5 veces y lo sabemos ya completamente de memoria, me lo sé perfectamente cómo funciona, pues es mejor no seguir repitiéndolo, sino más bien pasar a otra cosa que me cueste un poco más. Ser críticos con el conocimiento. Y no tampoco repetir como en el sentido de repetir releyendo. Tiene que ser repetido, pero que nos cueste. Tenemos que buscar esa dificultad en lo que estamos aprendiendo. Y por último, espaciar. Lo que les dije para detener la curva del olvido. Tenemos que dejar un intervalo de tiempo para que sea difícil, que nos cueste. No sé ustedes, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en primer semestre que me costó mucho una de las clases del doctor Celis. Y hasta el día de hoy la recuerdo, porque me acuerdo que me tuve que clavar a entender y a estudiar cómo es que funcionaba en particular esa región del ADN. Y aún me acuerdo. Y seguro a ustedes les ha pasado, que se acuerdan de ese tema que, mejor dicho, fue durísimo y que les costó muchísimo, pero al final se acuerdan más que de pronto ese que fue muy fácil, porque así funciona un poco la memoria. Ahora,
para refrescarnos un poco. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Fluidez versus dominio. Es decir, el tener familiaridad por el texto, reconocer las imágenes, reconocer un poco las palabras, no garantiza que realmente entendamos qué es lo que funciona o... Sí, que no garantiza que realmente lo entendamos o que lo dominemos. No garantiza que lo vamos a explicar con nuestras propias palabras o que en el examen sepamos responder. 2, recuperación activa o el efecto examen. Uy, creo que alguien tomó el control. Se fue la presentación. Bueno, la voy a volver a subir mientras les explico otra vez un poco lo de la recuperación activa. ¿Cómo podemos aplicar el concepto de la recuperación activa? A través de flashcards, hay aplicaciones como una que utilizan bastante los estudiantes de medicina que se llama Anki, que es como un programa, un software automático que te genera flashcards. Entonces, pones la pregunta, te la haces, intentas responder y luego revisas la respuesta. No vale solamente leer la pregunta y después leer la respuesta. Otra forma de realizar la recuperación activa es, por ejemplo, sé que algunos compañeros intentan escribir en una hoja de papel en blanco todo lo que se acuerden. Voy a pasar esto rápidamente, perdón. Y como yo lo realizo, por ejemplo, a través de la reelaboración, explicárselo a alguien, explicárselo a un compañero, explicárselo a tu papá, así no te entienda nada. 3, aprendimos un poco sobre el funcionamiento de la memoria, sobre buscar esa sinapsis, intentar que sea difícil, buscar generar formas de acceso distintas, más rápidas. Y la repetición espaciada, es decir, dejar intervalos de tiempo entre cada sesión de estudio, intentar bloquear esa curva de la memoria. Termino un poco rápido porque me gustaría saber si alguien tiene preguntas y pues que podamos discutir un poco cuáles métodos de estudio pronto a ustedes les funcionan y cuáles no. Entonces, si quieren abrir el micrófono, si quieren hablar o levantar la mano si tienen preguntas. Sí, María del Mar. No, pues quería saber cómo, pues, tú como tal, cuáles son las cosas que más te ayudan a memorizarte, sobre todo lo que son, digamos, fechas, pues de pronto en tu carrera no tanto fechas, pero cosas muy específicas de nombres, sobre todo nombres y eso. Pues cuando es un proceso en general, a mí lo que más me gusta es la técnica de elaborar, pero sí, lo que tú dices, sí son como cosas muy específicas, como qué pasa por el agujero oval. Son como nombres específicos. Lo que prefiero tal vez sí sería como usar la técnica de las flashcards. Entonces, está la pregunta, entonces, ¿qué pasa por el agujero oval? Entonces, intento decírmela. Entonces, intento responder y luego la volteo y veo la respuesta y ahí sí. Me parece que eso es lo que más me sirve a mí, pero creo que para todo el mundo es distinto. Vale, muchas gracias. Te quiero. Ana María. A mí me sirve mucho cuando necesito sí o sí memorizar algo porque es cuestión de, no sé, memorizar los pares craneales. Yo me he aprendido una canción con los pares craneales para poder que se me quedara como más tiempo. Y también necesitaba memorizar cuáles eran los clústeres de diferenciación de los linfocitos B. Y yo no entendía cómo me iba a memorizar estos números, así que busco hacer relaciones con cosas externas a la carrera que sean parte de mi vida. Yo hoy sé que el clúster de diferenciación del linfocito B maduro es CD19, CD45 y CD40, porque yo tengo 19 años, mi mamá tiene 40 y mi papá tiene 45. Entonces, cosas que son demasiado difíciles, busco tomar cosas externas o nombres muy difíciles, llamar a mi planta de un nombre que sea bien difícil de recordar, que lo necesite después. Sí, de hecho lo que dices tiene mucho sentido y se puede relacionar con lo que les dije un poco de buscar generar
como conexiones distintas para acceder a la misma información. Entonces, sí, lo que dices, intentar buscar relacionar la información que estamos viendo con otras cosas que tengamos en nuestro cerebro. Juan Felipe Puerto Ariza. Sí, sí, realmente es como para mencionar lo mismo y es algo que yo también uso ¿Qué mucho. Manu? Eh, ¿Pero dejó la política o qué? ¿Cómo? Ah, no. Creo que tenía el micrófono activo. Sí. No, que lo que iba a decir es que sí realmente funciona mucho. Eso se llama pues asociación. Sí, a mí me ayuda muchísimo y es realmente sí asociar tanto como lo conocido, lo desconocido a algo que ya había memorizado previamente. Algún término, alguna fecha, algún número. Siempre la asociación para mí siempre, pues, siempre me ha ayudado a recordar muchas cosas. Sí, es una buena estrategia. Juan Francisco Guevara, Pacho, ¿tienes una pregunta? Bueno, no, quería pues primero agradecerte esa charla tan genial que acabas de hacer. Gracias. Y bueno, ya como teniendo en cuenta pues este espacio, creo que hace unos años ya cuando pues entré aquí a la facultad, pues definitivamente el método de estudio sí ha venido modificándose. ¿M? Las materias de básicas no se estudian igual que las de clínicas, por ejemplo. Sí. Las de básicas yo era mucho de autoevaluación, por ejemplo, mucho, de poder hacer ese método, pues realmente creo que funciona muchísimo. Hay muchas personas que lo hacen, por ejemplo, con las flashcards, de hacer por un lado la pregunta, por el otro lado la respuesta y cosas así. Y bueno, cada uno tiene como el método particular y definitivamente el mejor es el que a uno más le guste y el más eficiente. Y ahorita, por ejemplo, en clínicas, ¿qué es lo que uno hace? Puede ayudarse, por ejemplo, de casos clínicos, uno también puede ayudarse de lo que viene siendo, por ejemplo, preparar bien las clases, preguntar en clase, aunque eso siempre sea fundamental, yo creo que en básica sobre todo es ya mucho más fácil poder ingresar a una clase y poder digerir todo el tema y pues en la parte clínica al ser tan extensos los temas, pues uno ya puede ir enfocándose como a qué es lo que uno tiene que en verdad saber. Entonces, tener eso mucho en cuenta. El método de estudio no necesariamente, a no ser que pues, cada uno pues, lleve el suyo independientemente, constante, mm, el método de estudio siempre va a cambiar. Y a medida que pasen los semestres, el tiempo puede hacerse más pequeño y modificarse. Y bueno, agradecerte a ti por toda esta charla y ahí seguir con las personitas que siguen con la mano levantada, que bueno, tenemos varias. Gracias a ti. Andrés Felipe Paricio. No, Creo pues que... quería agradecerte por la charla y pues también preguntarte cómo hacías tú para temas muy extensos que requieren de mucha energía. O sea, cómo haces? O por ejemplo, con temas que te aburren. ah, el que me aburren es un tema. Usualmente cuando me aburren, intento como, pues, es lo que a mí me sirve, buscar más sobre él. Sé que suena completamente contraproducente, pero es que si me aburre, entonces siento que es porque me puede costar más. Entonces intento buscar como cosas que me interesen. Intento investigar en internet, en los libros. Entonces de pronto así encuentro algo que me guste. Y si al final nunca me gusta, pues intento igual lo que les dije de la elaboración, que es mi método favorito, que es intentar explicarlo en mis propias palabras. Como intento como escribirlo en el tablero o algo así. Ese es el método que a mí me funciona. O si no, lo otro, estudiar con amigos. Creo que también es súper útil. Utilizando ya antes más estrategias como haciéndonos preguntas o que, ok, tú explícame esto, cómo lo entendiste, y ahora yo te lo repito como creo que es así. Creo que es lo que más funciona. El doctor Resterbo tiene la mano levantada. Sí, gracias, Lina. Qué interesante. Yo tengo más que preguntas, son comentarios. Quisiera Claro. que las personas que tienen la mano levantada y que tienen preguntas, quisiera que ellos lo hicieran porque es más chévere hacer preguntas y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que Lina ha dicho y entonces si quieren
darle la palabra a las personas. Yo no logro ver, es que estoy aquí con algunas dificultades, entonces sigan contestando las preguntas y yo hago mis comentarios un poquito después de escuchar esas preguntas y dar más elementos. ¿Le parece, Lina? Claro, doctor. Muchas gracias por intervenir. Sus intervenciones son muy valiosas. Juliana Marcela. Hola, buenas noches. ¿Cómo van todos? Buenas noches. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí. Mira, o sea, yo tengo una pregunta ya un poco aterrizada a la práctica como tal de la medicina. Cuando tú vas pasando los semestres, te vas dando cuenta que no solamente es medicina interna, que no solamente es cirugía. Vienen muchísimas materias más y una cantidad gigante de información. Entonces yo quisiera preguntarle a mis compañeros y al doctor Restrepo, ya cuando uno va avanzado, ¿cómo hace como para mantener ese conocimiento que tú has adquirido, digamos, en los semestres iniciales? Digamos, nosotros vimos más temprano medicina interna, pero al avanzar el tiempo, entonces, cirugía ya se me olvidó un poquito de medicina interna, pasando a gineco se me olvidó un poquito de cirugía. Entonces, cuando ya se convierte como en una cantidad de información tan grande, ¿cómo hago para que no se me olvide cuando no me queda tiempo de hacer la repetición espaciada? No sé si el doctor Restrepo quiera intervenir o compañeros de semestres más avanzados. Pues, no sé, hola, no sé si yo pueda comentar algo al respecto. Y sí, Juliana tiene razón, yo ahorita estoy en 11 y realmente sí me doy cuenta, es cierto, yo en este momento pues poco me acuerdo, digamos, de lo que vi en medicina interna y mucho menos, digamos, de lo que vi en básicas. Pero digamos, cuando uno está revisando algún tema, pues de las materias que yo veo ahorita, y le encuentro algo que puede estar de pronto asociado a lo que vi hace varios años, siempre aprovecho esa oportunidad, pues, y es volver a lo mismo, a la asociación. Entonces, no sé, digamos, ahorita estoy viendo medicina legal, encontré algo pues referente a anatomía o a patología cardíaca, entonces aprovecho y reviso un tema que me acuerda o me hace, pues sí, me hace recordar precisamente algo que vi en ese entonces en cuarto semestre. Siempre entonces es como la asociación, buscar esos momentos según lo que uno esté viendo actualmente para recordar eso pasado, pero igualmente sí es imposible como pues tratar de revisar esa información o recordar todo eso que uno ha visto, y en mi caso yo siento que pues le tengo mucha fe como al internado porque va a ser realmente ese momento donde voy a volver a pasar por todo y volver a recordar eso que vi hace ya varios años. Yo pienso que pues esas son como las formas que yo considero. Juan, pero espera, yo pues a veces también lo hago, digamos, asocio algunos temas de la materia actual que veo con lo que ya vimos en el pasado, pero también se comete como un error que es en el aprovechamiento del tiempo. Digamos, estoy viendo tal tema, en tu caso de medicina legal, pero si retomo el tema de las cardiopatías, entonces me voy a desviar, ¿me entiendes? Y teniendo que estudiar en 3 semanas 30 temas, pues no va a ser efectivo. ¿Me hago entender? Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacen? Pues en mi caso yo trato de ser muy específico con lo que necesito en este momento. Digamos, poniendo un ejemplo más preciso, en estos días tenía que estudiar, digamos, como los mecanismos fisiopatológicos de la muerte, y uno de esos era falla de bomba ventricular. Entonces, rápidamente, digamos, como que me voy a ese concepto de lo que lleva a falla de bomba ventricular, digamos, miocarditis viral, y repaso así de una forma muy general, eh, pues, qué es una miocarditis viral o cómo es el mecanismo. Pero sí, trato de ser muy particular, claramente no ahondo mucho en ese tema porque sí, tienes razón, uno pierde tiempo. Y ahí uno tiene más cosas más adelante por leer, entonces es tratar de ser bien específico como a lo que necesitas y se relaciona con lo que actualmente estás estudiando. Qué pena, ya lo último. No te Digamos, preocupes. en la parte del método de estudio, ya todo lo que tú viniste hablando, ya aplicado a la realidad de un estudiante de medicina que tiene que manejar esto. Yo he revisado muchos temas, digamos, por ejemplo, el QS4R, que consiste en hacer como un estudio activo. Primero reviso el texto como tal, me Ya sé planteo cuál es. algunas preguntas, luego como que repito
todas esas preguntas, me escribo, pero es que eso es imposible, o sea, imposible manejar 30 temas con ese método de estudio. Entonces, aterrizando un poquito la teoría que tú nos diste hoy, ¿qué recomienda para como agilizar ese estudio y que sea efectivo? Los Bueno, estudiantes siempre lloran. señor, ¿alguien está hablando? Yo quisiera intervenir aquí ya en esta parte en el cual, bueno, voy a apagar la cámara porque estoy aquí en un sitio que no se ve mi cara, pero Lina empezó con una frase muy interesante que dice que los estudiantes están aprendiendo mal. Están grabando, ¿cierto, Juan Francisco? Sí, doctor, sí está grabando. Bueno, porque yo voy a decir una cosa que pues de pronto el próximo semestre no me ven en la facultad. Lina dijo al principio que los estudiantes estaban aprendiendo mal. Y yo digo que de pronto los profesores estamos enseñando mal. Exactamente. Entonces, he escuchado, es que no pude identificar las personas que hablaran, pero cuando yo escucho que alguien tiene que estudiar 30 temas para no sé qué, yo digo, eso es lo que no tiene sentido. Entonces, por eso digo, es un comentario lo que estoy haciendo porque la estructura a la que ustedes se someten para aprender medicina es una estructura de enseñanza-aprendizaje que solo fomenta la memorización. Escuché también a una persona que intervino que dijo que la manera que ella tenía para aprenderse los pares craneanos era tal forma. Y eso es la dificultad. Al estudiante le imponen aprenderse una información que se denomina de soporte, que es la que uno usa para analizar y tomar decisiones en torno a la carrera a la que ustedes decidieron estudiar, que es medicina. Medicina no es aprender los pares craneales. Estudiar medicina no es decir cuáles son los fenómenos fisiopatológicos que se incluyen en la fisiopatología de la migraña. Estudiar medicina no es saberse los huesos de la mano. Estudiar medicina es interactuar con seres humanos que tienen una condición de salud o enfermedad en las cuales uno toma información para analizarla y decidir tomar decisiones seguras y efectivas para el manejo de la gente y cuidar la salud de las poblaciones, haciendo diagnósticos seguros, analizando para clínicos y tomando decisiones terapéuticas y de prevención y promoción de la salud. Para eso uno estudia medicina. Y cuando uno entonces decide estudiar medicina para eso, necesita, repito, lo que se llama una información de soporte. La información de soporte, siguiendo con lo que estoy hablando, es por dónde entran y por dónde salen los pares craneanos, cuáles son los huesos de la mano, cuáles son los procesos fisiopatológicos que se incluyen en la fisiopatología de la migraña. Cuando uno logra entender que la información de soporte ya está establecida y uno determina cuáles son las decisiones que uno va a tomar para manejar a las personas con condiciones de enfermedad o de cuidado de la salud, es cuando todo empieza a cambiar. Yo como profesor, cuando estoy formando estudiantes, ya no necesito preguntarle por dónde sale o por dónde entra el séptimo par craneal, porque eso está en una guía de estudio, está en un sitio donde pueden encontrar la información de soporte, y lo que yo empiezo a preguntarle a los estudiantes es cómo la lesión, los síntomas que tiene el paciente son un reflejo de alguna zona donde el nervio craneal esté alterado,
para determinar que la lesión que tiene el paciente es más o menos grave. Yo no sé si ya me empecé a prolongar y no me están entendiendo, pero lo que estoy diciendo es que entonces uno empieza a optimizar las estrategias que Lina de manera magistral expuso para que uno pueda empezar no a repetir y a repetir y a repetir, sino a establecer prácticas deliberadas, y ese es el término, e invito a Lina que lo busque, y no contesté algún correo que me mandaron porque no quise como influir en la conferencista para que ella trajera su propio punto de vista, que era lo que yo quería escuchar. Entonces, Lina cumple uno de los principales objetos del estudio de las profesiones de la salud, y es que Lina estudia de manera individual, se forma su propio concepto y luego expone ante un grupo de personas en el que les dice, ¿ustedes qué opinan? Y lo que uno está evaluando es la capacidad de analizar la información que Lina encontró en la literatura. Y por eso, no recuerdo quién es Juan F., no sé si es el hincha de Santa Fe, ¿sí? Juan F. llega y dice, sí, yo lo que hago es establecer una asociación entre los conocimientos previos, y así se llaman, que quedaron establecidos en la memoria de largo plazo, y que a través de un estímulo que se llama un paciente, una situación de salud, un reto, una evaluación en urgencias, en el que ese caso clínico despierta esos conocimientos que están en la memoria de largo plazo, y hay que traerlos a la memoria de trabajo para tomar decisiones. Entonces, por eso, el método con que estamos estudiando, que estamos enseñando, y estamos haciendo las evaluaciones a los estudiantes, es un método obsoleto, es un método tradicional que solo fomenta, como dije, y como muy bien lo expuso Lina, la memorización. Claro que es importantísimo memorizar, ¿sí? Y claro que es muy importante tener la evocación de un recuerdo. Y para eso hay muchas estrategias que Lina expuso, en el cual algunas se han estudiado y se ha visto que no tienen ningún efecto. Subrayar, utilizar colores. Entonces, dentro de ese tema que Lina dijo, y cuando Juan F. habla, que es al que logro ver ahí, también veo a Juliana, es cuando usted dice, vamos a establecer una relación de un conocimiento previo, y definitivamente necesito revisar la información de soporte, es decir, tengo que volver a mirar la fisiopatología de la migraña. Es imposible que una persona se acuerde de la fisiopatología de la migraña cuando yo le digo, Juan F., dígame cuál es la fisiopatología de la migraña, porque él lo que tiene es un conocimiento previo que queda dormido en las conexiones de la corteza entorrinal, en las conexiones del hipocampo. Es imposible que uno se acuerde de eso. Hay gente extraordinaria que tiene algunas excepciones en sus tipos de memoria y tienen memoria fotográfica, pero la memoria fotográfica no les servirá de nada si no analizan y si no autorregulan su propio aprendizaje. Entonces, por eso, y para terminar, porque creo que me tomé la palabra y por eso no quería hablar, Lina, porque ustedes pueden decir, yo lo que necesito es que me diga cómo sacar mejores notas, y en el próximo examen que tiene 20 temas y van a hacer 100 preguntas de selección múltiple. Me vale si son 20 temas y si son preguntas de selección múltiple. Yo reviso un tema,
coloco un caso y empiezo a hacer una construcción social del conocimiento, y por eso Lina lo dijo. Reunirse con compañeros no es porque, ay, chévere, tengo un grupo de estudio, ay, qué chévere, me reuní con no sé quién, y con Juliana y con Juan Felipe y vamos a estudiar. No. Lev Vygotsky a principios del siglo XX demostró que el aprendizaje dependía de las representaciones sociales y de las construcciones sociales que se daban en medio de las personas que estaban expuestos a aprender algo. Entonces, cuando Lina le dice, ¿ustedes qué opinan de la imagen de Microsoft? No la pude ver bien, Lina, pero seguro que me la hubiera mascado, me hubiera quedado mal. ¿Sí? Y lo que usted hizo fue el mejor ejemplo de aprendizaje. Ustedes dicen, ¿qué opinan? ¿Cuál creen que es la mejor? Ahí usted no le está obligando al estudiante a que recuerde lo que se estudió en un libro de cuáles eran los cuadritos adecuados. Usted le está diciendo al estudiante, tome una decisión de acuerdo al conocimiento previo que tenga, y si algunos han estado en mis clases, no logro ver quién está presente, pero si hay alguno que haya estado en mis clases, ustedes saben que yo les digo, mándese a lo bien o mándese a lo perro, pero dígame algo. Puede contestar cualquier cosa excepto no sé, no me importa, no me friegue, para los que alguna vez estuvieran en alguna clase mía. ¿Por qué? Ese chiste simplemente busca que se active una acción cognitiva de la memoria de trabajo que solo funciona cuando uno mismo, yo mismo, tomo la decisión sobre cuál cuadro de Microsoft es el correcto. Y luego recibo una retroalimentación de compañeros pares que me dicen, perdónenme, yo lo he dicho mucho en clase, pero ahora es una conferencia, cuando uno dice, oiga, marica, ¿usted qué opina? ¿Es el A o el B? Uno no está esperando que le soplen, uno está esperando contrastar una información, y eso cognitivamente abre las conexiones neuronales y las redes de las que habló Lina. Es la única manera. Si usted permanece callado en clase y no reflexiona y no analiza eso, o si la ponen a estudiarse 30 temas, no logrará absolutamente nada, porque no se está entrenando en toma de decisiones. Y las tomas de decisiones no vienen en ningún libro, solo se logran a través de formación, de interacción, de tutoría y de retroalimentación. Aquí voy a terminar porque si no, me gasté todo el tema. Entonces, quiero que Lina reflexione sobre lo que acabo de decir y diga si se parece en algo a todo lo que usted encontró y todos los artículos que revisó, para concluir que la repetición no es el punto, es la práctica de una acción. Y también lo he dicho en clase, es cuando Messi patea 200 balones después del entrenamiento para encontrar justamente cuáles son las habilidades que le permiten que ese balón agarre una comba por fuera del palo del arquero y empiece por efecto a pedir la curva sobre el 4 y entra justo en el sitio donde el arquero no lo puede tocar. Eso se logra solo por una práctica deliberada. Él no está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Él está practicando y reflexionando sobre cómo es la mejor manera de colocar el pie. Eso se llama práctica deliberada y es lo que ustedes tienen que hacer con temas teóricos, o como dijo alguien que no supe quién era, a medida que va avanzando el estudio de la medicina, se encuentra con los efectos de la enseñanza clínica. Pero es que a uno lo ponen 5 semestres o 4 semestres a repetir 30 temas y no lo ponen a tomar decisiones que se parecen a las que uno va a hacer cuando ya está viendo pacientes. Por eso la percepción de Juan F. es muy diferente a la percepción de Lina. Pero si el currículo, y por eso va a haber un cambio curricular, donde desde primer semestre se le va a decir a los estudiantes, tome decisiones que tienen que ver con la carrera a la que usted se metió. Es decir, contribuir a
mejorar las condiciones de salud y promoción de la enfermedad en la gente de las comunidades colombianas. A eso se metieron a estudiar medicina. Siga, Lina, por favor, y qué pena haberme extendido. No, doctor, no se preocupe. Encuentro ese aporte muy valioso y tiene toda la razón. Mucho de lo que leí investigando precisamente para preparar la charla, sí está muy relacionado con lo que usted acaba de decir. Es decir, no basarnos solo en la memoria en cuanto a memorizar solamente la información, sino buscar una forma de aplicarla. Eso también hace que, pues según vi, quede mucho más presente dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra memoria, que sea más fácil acceder a ella, ¿no? Hay más personas con la mano levantada. Sí, no, doctor, yo estoy completamente de acuerdo con usted y ya entiendo por qué no respondió a mi correo. María del Mar, ¿tienes una pregunta? ¿No? Entonces, no sé, creo que María del Mar se le quedó la mano levantada. Por debajo de alguien que dice Jean. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Hola, mucho gusto, soy Jean Paul Escobar, estudiante de medicina de la Antonio Nariño. Y mi pregunta es, bueno, entendiendo que la medicina es una carrera súper pesada y que estudiar pues requiere un gasto energético y mental, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a mantener una memoria más sana a la hora de estudiar? Doctor Restrepo, no sé si tenga algún aporte respecto a los alimentos que pueden ayudar. Sí, claro. Yo le puedo decir a Jan que no hay estudios que hayan relacionado algún tipo de alimento con la capacidad de memorización. Le invito a que revise la biografía de Albert Einstein y podrá encontrar que llevaba un tipo de alimentación estándar como lo podría llevar cualquier ciudadano de su edad, de su cultura y de su etnia, ¿sí? Obviamente Albert Einstein era judío y usualmente los judíos tienen algunas dietas especiales y no se encontró absolutamente nada. No se ha demostrado que algún tipo de suplemento vitamínico o de oligoelementos fomenten una mejor capacidad de memorización en estudiantes de pregrado en profesiones de la salud. Lo que sí se ha demostrado es que las dietas que son balanceadas en sus componentes, y obviamente yo no tengo no tengo ninguna profundización sobre la nutrición, es la que conlleva a preservar los factores de riesgo cardiovasculares y que la reserva vascular cerebral no se disminuya a largo plazo. Por lo tanto, estoy hablando de personas mayores de 65 años que podrían ver minadas sus capacidades cognitivas producto de que la dislipidemia fomentara una ateroesclerosis acelerada que disminuyera la reserva vascular y llevara a un trastorno cognitivo. Pero en personas jóvenes, Jan, no hay indicio de que usted pudiera decir que voy a comer tal alimento que me lleva a una mayor capacidad cognitiva. No hay estudios ni se ha demostrado. Lo que usted está preservando desde ya con ciertas dietas que han mostrado que no suben los lípidos, que preservan la pared vascular, lo que está haciendo es a largo plazo. No sé si le contesté, Jan. Sí, señor Doc, muchas gracias. Y qué pena poder hacer otra pregunta. Tengo compañeros que estudian de noche, ¿sí? Trabajan de noche y estudian de día. Estas personas, ¿qué consejos pueden recibir para mejorar su capacidad de estudio?
Sí, es muy interesante. Y también pensé que iba a preguntar cuál es la mejor hora para estudiar. No sé si Lina lo comentó, pero ahí sí hay un ciclo circadiano en el que la liberación de dopamina y la liberación de cortisol tiene que ver con estas acciones de los neurotransmisores del aprendizaje que pueden lograr no que uno memorice más, sino que uno abra las redes neuronales. Por eso me encantó la charla de Lina, porque lo enfocó desde lo neurobiológico, de no decir, repita, ¿cómo era? Yo siempre lo digo, ¿cómo es? Ese pipí traga 2 veces. Alguien lo nombró de cómo las mnemotecnias podrían ser útiles. Van a ver, muchachos, chicas, yo ya, pues la 6ª década ha llegado, y les puedo decir que ya se me olvidaron las mnemotecnias. Por lo tanto, no era un gran método para tener asociaciones, sino solo para el examen. Y aunque, bueno, no puedo declararme como inocente, porque sé que muchos han sufrido los embates de mis preguntas, a las cuales digo aquí en público y está grabado, me obligan a hacer. No quiero ser traidor con mis compañeros profesores, pero me obligan a hacer el tipo de preguntas que se hacen en los exámenes que les ponen a ustedes. Que no estoy diciendo que están mal, solo estoy diciendo que simplemente buscan recordar información de soporte que está en todas las máquinas celulares y iPads y guías de estudio y libros de este planeta Tierra. Entonces, por eso, en la madrugada, con el ciclo circadiano de cortisol, hay muchas personas que logran tener, yo me incluyo entre ellos, yo lo que no haga entre 4 y 6 de la mañana, ya no pude. Yo preparo mis conferencias, ya es un hecho desde hace muchos años, entre 4 y 6 de la mañana. Es decir, yo a esas horas preparo el 90% de mis charlas. Entonces, téngalo en cuenta, Jan, y usted toca otro punto muy importante, que es el del sueño. El sueño sí es el factor principal. Entonces, yo nunca pude pasar de las 11 de la noche y yo decía, pues tocó rajarse porque ¿qué más hago? Mi Dios me iluminaba y lograba salir adelante de esos embates, porque lo que a mí me duele es que yo, que estoy cumpliendo 42 años de haber estado en tercer semestre del SINA, que yo lo hacía hace 42 años. No puede ser, eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Sí es porque el currículo con que ustedes están estudiando es el mismo currículo con que yo estudié hace 42 años. Yo también empecé con medicina de cadáver, viendo un muerto en segundo semestre, y luego viendo piezas y luego analizando de manera fragmentada. Y claro, si aquí estuviera Claudia Barunza, mi amiga, y si aquí estuviera Daniel Botero, mi amigo, y si aquí estuviera Ricardo Aldana, mi amigo, estarían diciendo, usted es mucho traidor, ¿cómo está diciéndole eso a los estudiantes de medicina de nuestra facultad? Y yo le digo, no, ustedes también han sido utilizados por el currículo. ¿Por qué? Y no por la universidad, porque el currículo, pues, es una tradición. Y repito, por eso se está cambiando el currículo de la Universidad de La Sabana. Y ahora sí va a ser bueno. Entonces, usted dura estudiando hasta las 3 de la mañana y llega a presentar donde las conexiones neuronales se les produce una obstrucción. Lina sabe los términos técnicos. Y usted no logra activar conexiones que le permitan hacer asociaciones, y simplemente hace un retrieval de la memoria de largo plazo, como un bill recall. Y estudiar con lo que ustedes están pagando 14 semestres para hacer solo recall en el primer parcial, en el segundo parcial, en el tercer parcial, eso no tiene objeto. Y cuando a usted le ponen un paciente enfrente y usted dice, yo no estoy seguro si hay que tomarle una tomografía urgente o diferirla por consulta externa. Y claro, usted no puede decir que no sabe. Termina siendo lo que mi Dios medio le ilumina.
Entonces, por eso, Jan, hay que dormir muy bien. A veces hay que esforzarse, lógico. Y además, yo no comparto que uno tenga que sufrir para aprender. Creo que ese sería el único digamos, discrepancia que tengo dentro de lo que le escuché a Lina. Hay estudios que demuestran todo lo contrario. Una amiga, gran amiga, cuando hice la maestría en educación médica y cuando hice un fellow por allá en algunos sitios donde he estudiado esto, porque de verdad, gracias público, yo estudiaba a fondo este asunto. Esta es mi vida. No sé si me escucha, Alina. Cierto, lo escucho. Entonces, una compañera hizo su tesis de grado sobre el humor en el aula. Entonces, no es verdad que uno no se puede reír en el aula. Ahora, uno no patanea en el aula, pero uno está feliz en el aula. Y alguien lo dijo, cuando uno se aburre y un tema que lo aburre, claro, pues hay temas que lo aburren a uno porque no son los que lo enganchan a uno desde la motivación, ¿sí? Pero Jan, por favor, empiece a dormir. Y yo soy neurólogo en el Hospital Santa Clara, a mucho honor. Bueno, en Santa Clara ya no es lo que era, como dice como Millonarios, ya no es lo que era. Bueno, hace rato Millonarios no es lo que era, ¿cierto? Y tuve muchos compañeros suyos que fueron mis alumnos del Antonio Nariño, en que sabía que ellos trabajaban de noche y estudiaban de día. Déjeme contar una anécdota, Lina. Una vez, un muchacho, yo tampoco soy lo que era. Antes era estricto, Lina. Entonces yo empezaba, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Entonces yo empezaba consulta a las 7 de la mañana. Y una vez un estudiante del bosque llegó a las 9 de la mañana. Y el hombre fue entrando así como tranquilo. Y entonces todos dijeron, uy, Restrepo lo va a acabar. Y entonces yo le digo, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué son estas horas de llegar? Y el hombre llega y me dice, profe, permítame, le voy a decir la verdad porque no le voy a inventar una mentira. Lo que pasa es que yo soy instrumentador quirúrgico. Tengo ese título. Yo trabajo como instrumentador quirúrgico las noches y con eso me pago la matrícula de mi carrera de medicina. Anoche estaba de turno, fue un turno muy pesado y solo pude llegar a esta hora. Esa es la verdad. Todo el mundo pensó y yo le digo, pero usted ¿por qué dice eso? ¿Por qué no me había dicho antes? De ahora en adelante, cuando tenga posturno, está autorizado a llegar a las 9 de la mañana, porque él necesitaba recuperarse de ese problema. Por eso es un gran lío, y así son las condiciones de práctica, y si no podemos hacer excepciones. Ustedes tienen que hacer turno y someterse fuertemente a esas condiciones sociales que son diferentes a las del entrenamiento para volverse un buen médico de profesión. Entonces duerma mucho, Jan. Sí, Galina. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Lina, por la oportunidad. Gracias. Pues veo que dos personas más tienen la mano levantada pues para las últimas preguntas. Ángela Sofía Quintana, no sé si tengas una pregunta. Yo, hola, sí, mi pregunta es mucho más sencilla. Lo siento, es mucho más básica. Pues yo me demoro mucho leyendo, o sea, yo soy cero eficiente leyendo. Entonces yo lo que hago es que o copio el texto en Google Traductor para que me lo lea o pongo al iPad a leerlo. Y yo quería saber como si hay una comprobación o algo que diga que es como en cuanto a memorizar temas más óptimo leer o escuchar, por mera curiosidad. Lina, por favor, es experta en esto, Lina. Ay, doctor. Pues yo iba a decir que en una de las charlas que usted dio sobre la neurobiología del aprendizaje, usted mencionó que realmente no se ha visto, no se ha comprobado eso de que hay distintos tipos de aprendizaje en cuanto a eso de que visual o kinestésico. Sí, No sí, sé. eso es un mito total.
Entonces, Pero Ángela plantea un tema muy importante que creo que por eso dije que Lina tenía la respuesta, porque definitivamente Ángela, usted no se tiene que entrenar en si escucha o lee y se escucha, o escucha al traductor que le lea. No, lo que se tiene que entrenar es en la comprensión de lectura. exactamente. Y no hemos podido superar eso. Yo tengo una teoría, pero también, Juan Francisco, ¿sigue grabando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, señor. ¿Qué voy a hacer cuando el decano escuche que Restrepo dijo que, en opinión de Restrepo, para no involucrar a nadie más, le parece que los estudiantes llegan usualmente con algunos métodos de lectura comprensiva muy buena en el colegio, porque es que en el colegio uno de los criterios de acreditación de los colegios es que fomenten la comprensión lectora en sus estudiantes, y luego llegan a la universidad, a la Facultad de Medicina, los sientan a 120 en un salón. A ver, muchachos, chicas, recuerden, en el 105A, ¿sí? Acuérdense el calor, el ruido, el hacinamiento, ¿cierto? Lo sientan a uno en el 105A y lo ponen a escuchar a uno 3 horas seguidas de clase o 4 horas seguidas de clase, o los miércoles. Bueno, los estudiantes van aprendiendo a comprar sonda nasoduodenal y sonda vesical para pues poderse alimentar, ya que no hay hora de almuerzo ni de descanso, ¿sí? Y mientras los estudiantes de comunicación social básicamente están pasando la chévere en el campus, los de medicina están con sonda nasoduodenal y sonda vesical entre las 12 y la 1 para seguir de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. ¿Quién aprende así? A Lina le faltó hablar sobre la teoría de la carga cognitiva. Lina, anótela, y de verdad que lo que pasa es que la teoría de la carga cognitiva es muy dura. Entonces, lo sientan ahí, y lo único que el estudiante, Ángela, logra es empezar a leerse y a leerse y a leerse y a leerse esos temas, y a buscar la manera que algo se les recuerde el día del examen. Y pierden la habilidad de la comprensión lectora. Estoy seguro que de las personas que están en la sala, muchos en el colegio tomaron, bueno, lo digo por mi hija, que tomó en el Instituto Merani un curso que se llama Lectores Competentes. Seguro que muchos de ustedes lo tomaron. Y lástima, en el colegio no se lograba entender la importancia de eso. Entonces, los papás tenían que leer con ustedes. Ustedes tenían que ver leyendo a sus papás, ¿sí? Para empezar a comprender y qué es analizar, qué es criticar y qué es tomar una crítica de un texto. Ojalá podamos retomar las estrategias de comprensión lectora, Ángela, pero si usted se pone por un canal visual y entonces voy a escuchar, y es porque es un estilo, es que a mí me va mucho mejor viendo, puede que le funcione por un tiempo, pero no para tomar decisiones. Entonces creo que entre Lina y lo que yo digo, podemos decirle a Ángela, bueno, puede comprar un libro donde diga que no sea por ahí de una editorial pirata o cosas que también sean de charlatanería, pero pregúntele a su directora de estudiantes cómo puede hacer para tomar una instrucción de comprensión lectora. Y eso es lo que yo haría en primer semestre. Entonces, en mi primer semestre de mi soñado currículo, los estudiantes están jugando a comprender textos, están volviendo a leer textos que les interesen, no los que nosotros impongamos, y empiezan a ejercitarse como hacía Messi a los 15 años pateando balones en el Barça. Entonces, lástima no poderle dar la respuesta a Ángela, por eso yo soy temeroso de todo esto que estoy diciendo, porque no estamos dando una solución a la particularidad de cada quien, pero cuando usted
comparte el conocimiento, reflexiona sobre lo que está aprendiendo, se hace preguntas sobre lo que está discutiendo, busca la respuesta a esas preguntas con compañeros o con tutores o con su asesor académico y reflexiona sobre la respuesta, usted no está logrando de pronto sacar mejor nota en el examen. Usted lo que está logrando es crear redes y conexiones neuronales que le van a servir si sigue practicando. Y por eso cuando esté en 11 o en 12 o en 13, va a ver cómo es de diferente. Y hay un chiste que yo he hecho, que cuando me los encuentro en 12, en 13, y los veo reflexionar y tomar alguna decisión, y les digo, oiga, ¿cómo ha mejorado, hermano? ¿Sí? Entonces, es un simple chiste que es una alabanza a esa estudiante, a ese estudiante, que le digo, uy, qué bien, usted ya logra hacer conexiones y tomar decisiones, no recitar los aspectos de la escala NIHSS, porque los aspectos, los ítems de la escala NIHSS los pueden encontrar en una aplicación de internet. Siga, Lina, por favor, y creo que, pues, ven, estoy demorando y ya son las 8:30. Sí, creo que ya dentro de poco concluimos. Pacho, no sé si quieres decir algo, una última cosa. Sí, era de pronto a las preguntas que ahorita hacía Jean Paul. Era, por ejemplo, lo de la alimentación que pueda reforzar un poco el tema del estudio. De la única que sé que de pronto por allá alguna vez llegué a escuchar fue el tema del huevo. ¿Quién lo diría? Porque el huevo supuestamente tiene colina, ¿sí? Pues un sustrato fundamental para producir el neurotransmisor de la acetilcolina. Y eso puede llegar a mejorar la cognición de la persona y sobre todo a la hora del desayuno, obviamente, si se come a la hora del desayuno para mejorar la cognición del día, supuestamente, ¿sí? Decían en algún momento sobre eso. Y con respecto al tema de horas de estudio y demás, sí he escuchado también lo que mencionaba ahorita el doctor Restrepo con respecto a lo de la hora, por la madrugada y demás, pero bueno, eso lo ha llegado como a demostrar varios artículos, pero pues a personas como a mí, el tema de madrugar le sale muy difícil, ¿sí? Yo funciono de pronto más por la noche y demás, y creo que eso puede llegar a ser muy individual, y siempre va a ser ensayo-error, y así como decía Lina ahorita en la exposición, es equivocarse, ¿sí? Y uno equivocándose ya va sabiendo hasta la hora en la cual uno le fluye más. Yo creo que eso también llega a ser como muy individual, a pesar de que los resultados más eficientes, supuestamente según la ciencia, sean, sí, como tipo 3 a 6 de la mañana, por el tema de liberación de cortisol, histamina, dopamina y esta cosa de hormona del crecimiento, hasta eso. Y que eso también llega a mejorar el tema de la cognición. Eran como para poner esos apuntes también. Sí, adhiero totalmente. Gracias, Francisco. Dale, doctor, de una. Sara, no sé si tengas alguna pregunta. Bueno, no es una pregunta, sino ya como para finalizar. Le quería dar las gracias, Lina, por aceptar estar en este espacio, por tener la iniciativa, porque en verdad no es fácil. Estás en uno de los primeros semestres y hay que reconocerte pues el esfuerzo obviamente que tuviste y más que todo también como el coraje y la valentía de asumir el reto. Nos diste una presentación increíble y te doy gracias por eso. Porque en verdad se nota que le dedicaste esfuerzo, que le dedicaste tiempo, que no fue algo que encontraras como en el libro que nos contaste, sino que de verdad investigaste y te esforzaste para entregarnos lo mejor. Y en verdad que esto es uno de los temas que mira que quizás no solemos hablar, pero que tiene pues demasiada importancia en el desarrollo pues de nuestra carrera y de nuestras vidas en general. También quería agradecerle al doctor Restrepo por complementar también todo lo que pues quizás se nos queda corto y siempre el doctor está dispuesto a ampliar nuestros conocimientos y a siempre
llevarnos a querer investigar más y a saber más. Entonces también gracias al doctor. Y nada, Lina, felicitaciones una vez más. Excelente charla y en verdad esperamos que nos puedas volver a acompañar en Neus. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara, por estar tan pendiente siempre durante la realización. Yo también le felicito a Lina y que esto no se vuelva un SEM. ¿Se acuerdan cuando les he dicho una sociedad de elogios mutuos? No, Lina es, desafortunadamente mi origen santanderiano me impide echar alabanzas cuando no corresponde. Entonces, le estoy felicitando porque su revisión tiene demasiado potencial y le prometo que le voy a contestar el mail porque ahora se va a tener que meter en otros temas más importantes para que complemente, como son cómo es la motivación que tiene el estudiante a partir de la teoría de la autodeterminación, cómo autorregula su propio aprendizaje, más si resalta o no resalta, o si repite o no repite, o si hace mnemotecnias o no. Autorregulación, motivación, autorregulación, autodeterminación, eficacia y actitud. Cuando le complemente esto a todas las conexiones neuronales de las que he hablado, va a volar y sobre todo que lo va a poder aplicar y ahí sí decirle a los demás compañeros, no solo ponte a memorizar, ponte a repetir, ponte a subrayar, sino a buscar otras cosas a partir de los cambios de lo que tenemos que entender, que es tomar decisiones y analizar información. Felicitaciones, Lina. Gracias a todos, gracias Francisco. Gracias, doctor. Y salió muy chévere. No sé si ya concluimos. Sí, Lina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, a todos nuestros asistentes también. Un tema supremamente interesante y que dio para hablar de demasiados temas a la vez. Resolver ahí las dudas, también con el acompañamiento del doctor. Muchísimas gracias, Doc, también por haber asistido. Y bueno, darles a todos siempre la cordial bienvenida al grupo de interés. Aquí todos siempre súper bienvenidos. Y nada, creo que fue una charla excelente y que aquí te esperamos para otra ocasión. Y todos, ya saben, cordialmente invitados para que puedan realizar una charla y poderla hacer también del nivel al que lo acaba de hacer Lina. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos y con esto cerramos la sesión de hoy y gracias a todos por su asistencia. Gracias, muchas gracias por el espacio. Listo, pues. Vale, listo. Bueno, Chao, chao. que tengan buena noche. Hasta luego. Que estén bien, hasta luego. Chao, chao. Gracias, buena noche. Muchas gracias, Gracias. Lina. Gracias. Gracias.